Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, es sin duda una de las figuras más célebres de la historia medieval. Su nombre personifica la caballería española y el espíritu guerrero de los reconocidos quista. Ya en vida, su reputación lo catapultó al estrellato heroico, y a lo largo de los siglos, la leyenda del Cid ha eclipsado casi por completo al hombre histórico. Durante los siglos XII y XIII, el Cid llegó a estar estrechamente asociado con los ideales caballerescos de la Alta Edad Media. Es el protagonista de una obra maestra de la literatura medieval, el poema El Cantar de Ruy Sancho, compuesto aproximadamente un siglo después de su muerte. El poema es una obra magnífica y poderosa que defiende el espíritu caballeresco de finales del siglo XII. Aunque contiene elementos de la carrera histórica del Cid, inevitablemente lo presenta como un héroe mítico, diseñado para satisfacer las expectativas del público del siglo XII. Por ejemplo, gran parte del poema trata de la venganza del Cid por el honor de sus hijas después de que éstas sufrieran graves maltratos a manos de sus maridos, los infantes de Carrión. Aunque es cierto que el Cid tenía 2 hijas, éstas nunca se casaron con los infantes de Carrión, y la historia de los abusos y la venganza del Cid es totalmente ficticia. Sin embargo, el escenario habría tenido al público de finales del siglo XII en vilo. La dramatización perfecta del honor y el valor nocturnos en los tiempos modernos. Además, llegó a ser venerado como un héroe nacional de España, encarnando las virtudes de una época heroica. El poder perdurable de la leyenda del Cid se muestra en la película de 1961, El Cid, dirigida por Anthony Mann y protagonizada por Charlton Heston. La película es una mezcla de historia y una generosa dosis de ficción, en la que se muestra al Cid con una armadura mucho más tardía que la sencilla cota de malla y el yelmo de hierro que habría llevado el Rodrigo histórico. Charlton Heston interpreta a un Cid multicultural que busca sanar las divisiones entre cristianos y musulmanes. Una vez más, el Cid se presenta para satisfacer las expectativas de su público. De hecho, desde el siglo XX se ha puesto de moda concebir a un Cid sin lealtades religiosas, un protomodernista que no mostraba preferencia alguna por los cristianos frente a los musulmanes. Esto, por supuesto, es tan inexacto como las leyendas de la Baja Edad Media y mucho más anacrónico. A pesar de esta larga historia de leyendas, no debemos desesperar por encontrar al Cid histórico, ni debemos dar por sentado que el hombre real es menos fascinante. De hecho, el verdadero El Cid, tal y como lo conocemos a partir de fuentes fiables sobre su vida, es probablemente mucho más interesante que toda la mitificación posterior. Su carrera es un ejemplo paradigmático del dinamismo aventurero y el oportunismo del siglo XI. Nacido en el seno de una familia bastante modesta de la nobleza castellana, Rodrigo Díaz de Vivar se convertiría en el consejero de confianza de reyes, un capitán mercenario invicto y finalmente un príncipe conquistador. En una época en la que los almorávides del norte de África estaban en auge e infligían graves derrotas a los reyes cristianos de la península ibérica, el Cid se enfrentó a sus poderosos ejércitos en el campo de batalla y les ganó en una serie de espectaculares victorias en uno de los giros más inesperados del siglo XI. Así, conquistó la ciudad morisca de Valencia, donde gobernó como señor independiente, pasando de ser un caballero de rango medio a uno de los grandes poderosos de su época. La vida del Cid es nada menos que extraordinaria y, a diferencia de las numerosas leyendas fantásticas, es historia verificable.
Son los logros reales de El Cid los que dieron origen al mito que aún perdura. Pasemos ahora a las fuentes y descubramos al verdadero Rodrigo Díaz de Vivar, el hombre conocido como el Cid. Para comprender a el Cid y su mundo, es necesario repasar la situación de las zonas de la península ibérica, gobernadas por los musulmanes, a principios del siglo XI. Hasta la primera década del siglo VIII, la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, estaba dominada por un reino cristiano visigodo, con capital en Toledo. Esta época llegó a su fin de forma dramática en el año 711, cuando una coalición de musulmanes árabes y bereberes cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó al rey visigodo, Roderick, en la batalla de Guadalupe. Rubé, decisivo, y España, conocida por los musulmanes como Al-Ándalus, quedaron firmemente bajo el dominio del Dar al-Islam. La ciudad de Córdoba, en el sur de la península, se convirtió en la sede del poder árabe y la supremacía musulmana era incuestionable. Solo en el remoto y montañoso noroeste sobrevivió el dominio cristiano, en el pequeño Principado de Asturias, fundado por el noble visigodo Alejo. A lo largo de la Alta Edad Media, los empobrecidos territorios cristianos del norte fueron frecuentemente objeto de incursiones de los ejércitos urbanos de la corte, ya que las fuerzas musulmanas regresaban casi cada año para saquear las aldeas y capturar esclavos. A través de estas expediciones, los gobernantes de Córdoba demostraban su primacía sobre las otras grandes ciudades de la España islámica y recompensaban la lealtad de los gobernadores regionales con botines regulares. Durante 4 siglos, el norte cristiano logró algunos avances y obtuvo algunas victorias, pero la situación apenas se modificó. En el siglo X, el siempre triunfante Almanzor dominaba el califato omeya de Córdoba. Aunque en teoría el poder estaba en manos del califa Hisham II al-Mohad, el verdadero poder lo ostentaba Almanzor, y los califas almohades no eran más que marionetas en sus manos. El norte cristiano estaba devastado. Barcelona, Burgos, León, Zamora y Santiago de Compostela quedaron en ruinas y humeantes. Cuando Almansur murió en 1002, el poder abrumador de Córdoba debía parecer infinito. Sin embargo, su expansión estaba entrando en crisis, y el talón de Aquiles que ponía en peligro la legitimidad del poder de Al-Mansur y el de sus sucesores. Durante el reinado de Al-Mansur, este erosionó continuamente el papel de Hisham II. Pronto, el califato no era más que una posesión hereditaria. La familia de Al-Mansur y muchas facciones de la nobleza árabe resentían esto como una pura usurpación. La situación llegó a un punto crítico en 1008, cuando el hijo de Al-Mansur, Abul Rahman, se autoproclamó heredero. Esto provocó una rebelión abierta entre las facciones árabes. En 1009, Abul Rahman fue asesinado en el levantamiento y el propio Hashem fue depuesto. Entonces, las diversas potencias regionales de la España islámica entraron en una destructiva batalla entre sí por el control del califato, y el gobierno central portátil se derrumbó por completo. Al-Ándalus ya no estaba unido bajo un solo régimen, sino que una variedad de ciudades-estado, llamadas taifas, luchaban por el dominio. Córdoba era ahora solo uno de los competidores, con un poder considerable, que también se concentraba en Sevilla, Badajoz, Toledo, Valencia, Zaragoza y otras ciudades importantes de la España musulmana. En 1031, el califato se disolvió, y con él, la era de la hegemonía islámica sobre la península ibérica. Todo este caos tras la muerte de Al-Mansur acabaría siendo muy beneficioso para el norte cristiano, que ya se estaba haciendo más fuerte y rico por méritos propios.
Para todo el mundo cristiano latino, y no solo para los pequeños estados del norte de España, el siglo X había sido una época de aumento del comercio, crecimiento de la riqueza y rápido desarrollo de las instituciones políticas. A principios del siglo XI, 6 pequeños poderes cristianos estaban alcanzando la madurez en la franja norte de la península ibérica: Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña. Sus ciudades eran poco más que aldeas fortificadas, especialmente si se comparaban con las extensas y espléndidas capitales de los estados taifas musulmanes. Cuando el califato de Córdoba se derrumbó durante las primeras décadas del siglo XI, el norte cristiano no estaba en condiciones de intervenir directamente. Sin embargo, los pequeños y pobres reinos cristianos estaban en auge, mientras que las ricas y poderosas ciudades del sur islámico atravesaban un periodo de decadencia. Esto no era evidente en aquel momento, mientras los emires de Sevilla, Toledo y Granada luchaban entre sí por los restos del califato. No comprendían que se estaba gestando una amenaza existencial justo al norte. Muchas tendencias en el norte pronto lo pondrían en condiciones de desafiar al sur islámico. Los cristianos de España estaban fortaleciendo sus relaciones con el resto de la cristiandad occidental, especialmente con Francia. El tráfico de peregrinos hacia Santiago de Compostela estaba aumentando y con él el comercio. Aunque el norte cristiano carecía de muchos de los manjares de las opulentas ciudades musulmanas, como las aceitunas, los higos y los cítricos, estaba mejor abastecido de productos lácteos, y la población ganadera estaba aumentando. En los reinos del norte, siglos de incursiones de Córdoba habían endurecido a los cristianos, convirtiéndolos en un pueblo guerrero, especialmente en los nuevos estados fronterizos de Castilla y Aragón, que desempeñarían un papel fundamental en la reconquista. Una nueva era estaba amaneciendo y no era en este mundo donde iba a nacer. El hombre conocido como el Cid, y bajo el primer rey de León, en 1038, gobernó un reino inquieto y belicoso en el norte de la península ibérica, menos opulento y cosmopolita que los estados taifas moros que Al-Andalus en el sur. Sin embargo, el norte cristiano era más dinámico en su desarrollo. El siglo XI resultó ser el momento en que León y Castilla estaban maduros para la expansión. Tras siglos a la sombra de Al-Ándalus, el padre de Fernando, Sancho III, había dividido sus tierras entre sus hijos, y Fernando recibió Castilla, entonces una región fronteriza menor que limitaba con el sur morisco. En 1032, Fernando se casó con Sancha, hija de Alfonso Cúminto, último rey de León. Pero una tormentosa rivalidad llevó a Fernando a entrar en conflicto con el hermano de su esposa, Sancho III, que había heredado el reino de León, y con Alfonso Cúminto, rey de Castilla, que pretendía frenar la independencia castellana en las Marcas Cantábricas con su ejército en 1037 para someter la tierra de Campos, que Fernando consideraba la dote de su esposa. Aunque las fuerzas levanesas eran superiores, Fernando y sus guerreros castellanos derrotaron a Vermouth O en la batalla de Tamar, en moto, donde él mismo cayó en plena carga. Según un cronista, 7 de sus caballeros cayeron a su lado. Arenado había demostrado la energía floreciente de la frontera castellana. Listo para ser una fuerza motriz en el auge del norte cristiano, Sancho era ahora heredera del reino de León, y su marido, Fernando, se convirtió así en rey. Los reinos de León y Castilla se unieron. Había comenzado una nueva era. Poco después, a principios de la década de 1040, nació un niño de la nobleza castellana,
Rodrigo Díaz de Vivar, que se convertiría en el hombre conocido en la historia como el Cid. El lugar de nacimiento de Rodrigo Díaz, mucho antes de que se le conociera como el Cid, se ha identificado tradicionalmente como la pequeña aldea de Var, situada en Castilla, a unos 10 kilómetros al norte de Burgos. La tradición puede tener su origen en la realidad. Su familia poseía propiedades en la región, por lo que Vivar es un lugar probable para el nacimiento del Cid. El año de su nacimiento fue aproximadamente 1043, aunque la fecha exacta es incierta. Lo que sí sabemos con certeza es el estatus de la familia de Rodrigo. Eran aristócratas castellanos. Las fantasiosas ideas modernas de que era de origen campesino o incluso morisco carecen de todo fundamento. Tenemos cartas reales atestiguadas por su abuelo paterno, León Núñez, durante el reinado de Fernando. El padre del primer Rodrigo, Diego Linus, fue un distinguido guerrero que luchó por el rey en los años 50. No conocemos el nombre de la madre de Rodrigo, pero su padre, Rodrigo Álvarez, era un noble castellano de buena cuna que asistió a la primera coronación y, en 1038, fue testigo frecuente de cartas reales y ocupó fortalezas para el rey. Así, el joven Rodrigo provenía de una familia bien relacionada. Alrededor de los 14 años, Rodrigo entró al servicio del hijo del rey, Sancho, donde creció como uno de los compañeros de los príncipes. Se trataba de un cargo muy prestigioso, ya que situaba a Rodrigo en el círculo más íntimo del rey. El joven Rodrigo era culto y tenía conocimientos de derecho, ya que más tarde sería nombrado juez por el rey para juzgar ciertos casos. Esta parte de la educación de Rodrigo ya la habría adquirido antes de entrar al servicio del príncipe Sancho, al igual que sus habilidades básicas como guerrero y jinete. Gran parte de la educación de Rodrigo se habría completado durante su infancia en la casa de su padre. Allí habría sido iniciado en las artes de la literatura, el derecho, la conducta cortesana, la equitación y las habilidades de combate. Tras haber vencido a sus rivales, el rey Fernando convocó un concilio en Collanza en 1055 con el objetivo de restaurar la cristiandad. El concilio buscaba mejorar la situación de la Iglesia ibérica y se comprometió a defender la justicia equitativa y las leyes tradicionales de León. A finales de la década de 1050, Hernando se apoderó de la Mega y Besayo, que estaban en manos de los moros, y extendió sus fronteras al sur del Duero, hacia lo que un día sería Portugal. En 1060, Fernando partió con su ejército a través del valle del Alto Duero, girando hacia el sur y conquistando rápidamente 6 importantes fortalezas. De repente, el rey de León se encontraba en posición de amenazar Zaragoza, lo que alarmó al gobernante de esa ciudad, Alma Teatro. Fernando también estaba en condiciones de hostigar Toledo. Se estaba gestando una situación sorprendente. Aunque los reinos taifas moros tenían ciudades más grandes y ricas, el rey Fernando lideraba ahora el ejército más poderoso de la península. En 1063, los gobernantes moros de Toledo y Zaragoza pagaban tributo a Fernando. Ese mismo año, Fernando lanzó una incursión en el interior de Al-Ándalus, devastando las taifas de Sevilla y Badajoz, que también se convirtieron en tributarias del Reino de León. Se había producido un cambio enorme. En el siglo XI, España, el sur morisco, había dominado por completo. Los pequeños reinos cristianos del norte eran ahora testigos del ascenso de León como potencia hegemónica. En nuestro próximo episodio, descubriremos cómo el rey Fernando organizó el traslado de las reliquias de uno de los santos más queridos de España desde Sevilla
a la cristiana León y cómo tomó el poder en Coimbra, una de las ciudades más importantes del Portugal medieval.